Mucho gusto con todos. Soy un estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Facultad de Salud Pública de la Escuela de Medicina. A continuación, abordaré un tema de vital importancia, como lo es las infecciones específicas, tales como la tuberculosis, VIH y brucelosis. Dicho tema podemos encontrarlo en el libro de Residente de Urología, en el capítulo 37. Como tutor encargado está el doctor Mario Braganza, y como responsable mi persona, Luis Miranda. Tuberculosis. Epidemiología. Actualmente, la OMS estima que un tercio de la población está infectada por el Mycobacterium tuberculosis. Se calcula 2 millones de muertes al año a causa de esta enfermedad, de las cuales el 90% se encuentra en países en vías de desarrollo. Aunque es un poco frecuente la afectación de la tuberculosis en el aparato urinario, esta oscila entre un 20 y 73%, aunque estas cifras no son sólidas debido a las características de esta enfermedad. Microbiología. El bacilo de Koch es un bacilo de 2 a 5 micras de largo y de 0.2 a 0.3 micras de ancho. Pertenece a la familia de la microbacteria llamada ácido alcohol resistentes, debido a su gran contenido de lípidos. Solo los cultivos en medios especiales permiten la identificación de la microbacteria. El bacilo de Koch de la tuberculosis es aerobio, lo cual explica la elección por la localización pulmonar. Tiene un tiempo de división de 15 a 20 horas, por lo cual presenta una evolución lenta en esta enfermedad y una latencia muy prolongada. Patogenia. Su principal patogenicidad es su capacidad para sobrevivir en el interior de los macrófagos y células del sistema retículo endotelial. Este bacilo penetra en el organismo por la inhalación de las microgotas que se desprenden al hablar, toser o estornudar de las personas que están infectadas. Una vez que en el organismo el bacilo entra, va hacia los alveolos pulmonares, donde son fagocitados por los macrófagos alveolares en cuyo interior se multiplican y se difunden por vía linfática hacia el ganglio satélite. Este bacilo puede pasar a una llamada complejo ganglionar de primo infección, que se puede mantener en una fase latente, sin causar molestias, y solo es detectable el bacilo en las pruebas de reacciones cutáneas a la tuberculina. Cuando hay afectación de los ganglios mediastínicos, en el proceso tuberculoso, los bacilos consiguen alcanzar la vía linfática y posteriormente la vía hematógena, donde pueden alcanzar el aparato genitourinario. En el aparato genitourinario, los émbolos del bacilo llegan hasta la corteza renal, donde la afectación renal es bilateral. Sin embargo, hay una tendencia en esta fase a la detección del problema y posible curación. Cuando alcanza la médula renal, el proceso desciende de la pirámide ulcerando la papila, llegando a las cálices, desde donde baja siguiendo el curso de la orina, afectando ureter, vejiga, uretra, próstata, vesículas seminales, así como también al epidídimo. Manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos el síndrome miccional resistente al tratamiento médico, el dolor lumbar, las manifestaciones genitales, así como el síndrome constitucional. En cuanto al síndrome miccional resistente al tratamiento médico, ante cualquier cistitis que no responde al tratamiento, se debe pensar siempre en la tuberculosis. La cistitis es la primera manifestación, que se ubica aproximadamente en el 60 y el 70% de los casos. Esta va a estar siempre acompañada por los elementos del síndrome miccional, como es la poliaquiuria de predominio nocturno, disuria con hematuria, que generalmente es al final de la micción, y así como la piuria. El dolor lumbar no es muy frecuente como forma de presentación, pero puede conceder a lo largo de todo el curso de la enfermedad, a consecuencia de una obstrucción ureteral, ya sea por cálculos o por coágulos. En cuanto a las manifestaciones generales, la tuberculosis epididymaria se manifiesta como una o varios nódulos epididimarios fríos, una lesión escrotal fría. La tuberculosis ocupa también cierta etiología en los hidroceles, uretritis y esterilidad por azospermia. El síndrome constitucional. Este va a constar principalmente de adelgazamiento, mal estado general y sudores nocturnos. Diagnóstico.
Para el diagnóstico es necesario realizar una anamnesis, exploración física, así como pruebas complementarias. La anamnesis. Ante la sospecha de la tuberculosis genitourinaria, la anamnesis debe dirigirse principalmente a averiguar antecedentes de una prima infección tuberculosa pulmonar. En cuanto a la exploración física, es fundamental la exploración genital, buscando de esta manera nódulos epididimarios únicos o fístulas escrotales, y al tacto rectal evidencias de nódulos, induraciones o de una consistencia pastosa de la próstata. En cuanto a las pruebas complementarias, principalmente iniciar la búsqueda del bacilo de Koch en orina y obtener su cultivo y antibiograma. 2. Investigar la existencia de alteraciones en una radiografía de tórax que nos oriente hacia una prima infección pasada. Y finalmente, buscar en una urografía intravenosa determinantes que nos orienten hacia esta enfermedad. Dentro de las pruebas complementarias tenemos la búsqueda del bacilo de Koch en la orina. Es aconsejable que la muestra de orina sea precedida de restricción hídrica de 12 horas. Tras la recolección de la muestra se debe centrifugar para obtener los bacilos. Estos posteriormente se van a teñir con el método de Ziehl-Nielsen y se va a proceder a su examen en el microscopio de campo claro, donde se va a observar bacilos ácido-alcohol resistentes, ya que estos suelen ser eliminados en la orina, donde se pueden observar aproximadamente de 10.000 a 50.000 bacilos por mililitro. Dentro de las pruebas complementarias tenemos la búsqueda del bacilo de Koch en la orina. Es aconsejable que la muestra de la orina sea precedida de restricción hídrica de 12 horas. Tras la recolección de la muestra, se debe centrifugar para obtener los bacilos. Posteriormente, se van a teñir con el método de Ziehl-Nielsen y posteriormente se hace su examen en el microscopio de campo claro, donde se va a observar bacilos ácido-alcohol resistentes, ya que suelen ser eliminados en la orina y se puede observar de 100.000 a 50.000 bacilos por mililitro cúbico. Otra de las pruebas complementarias es el cultivo de la muestra. Se debe cultivar entre 3 y 5 muestras consecutivas de la primera orina de la mañana, en dos medios diferentes. Uno es el cultivo de Löwenstein-Jensen y otro es un medio pirúvico con penicilina. La detención de las secuencias de DNA específico de la tuberculosis mediante la reacción en cadena de la polimerasa va a permitir un diagnóstico muy rápido. Y otro, que las radiografías simples de las vías urinarias son importantes porque muestran calcificaciones de las zonas renales y del tracto genitourinario inferior. Finalmente tenemos la urografía intravenosa. Esta es una prueba fundamental en la sospecha de tuberculosis genitourinaria. Las lesiones renales características incluyen un aspecto apolillado, carcomido o una destrucción de uno o varios de los cálices. La uretritis tuberculosa se manifiesta mediante una dilatación ureteral proximal, o si la enfermedad está en fases avanzadas, a un ureter fibroso. En cuanto al tratamiento de la tuberculosis, el tratamiento farmacológico es fundamental y el tratamiento quirúrgico es generalmente para las complicaciones de esta enfermedad. Las observaciones. Nunca se debe iniciar tratamiento sin pruebas bacteriológicas. 2. Las pautas abreviadas deben ser de 6 y 9 meses. 3. Antes de comenzar el tratamiento se debe disponer siempre de hemograma, enzimas hepáticas, ácido úrico y creatinina. 4. En pacientes con VIH, el tratamiento debe durar aproximadamente de 9 a 12 meses, ya que la rifampicina interfiere con la terapia antirretroviral. El tratamiento de la tuberculosis durante el embarazo siempre debe ser tratado con etambutol por aproximadamente 9 meses. En cuanto al tratamiento de la tuberculosis, tenemos las dosis recomendadas de los principales fármacos antituberculosos, como la isoniazida. Una administración diaria aproximadamente de 5 mg kg de peso y una administración intermitente de 15 mg kg de peso. La rifampicina. Una administración diaria de 10 mg kg de peso y una administración intermitente de 10 mg kg de peso. La piracinamida. 30 mg kg de peso como administración diaria y 60 mg kg de peso como administración intermitente. El etambutol, con una administración diaria de 15 a 25 mg kg de peso
y una administración intermitente de 50 miligramos kilogramo de peso. La streptomicina. Con una administración diaria de 10 a 15 miligramos kilogramo de peso y una administración intermitente aproximadamente de 20 a 25 miligramos kilogramo de peso. Dentro de los fármacos de primera elección tenemos la isoniazida. La isoniazida es el antituberculoso de primera línea. Como acción, esta va a inhibir la síntesis de ácido microcólico de la pared celular. Esta se va a metabolizar a nivel del hígado y se va a eliminar a nivel renal. Como efectos adversos, esta va a presentar hepatotoxicidad, neuritis periférica, exantema, fiebre, acné y convulsiones. Rifampicina. Es el segundo tuberculostático. Presenta una acción, ya que bloquea la síntesis de ARN. Su metabolización es biliar, enterohepática y en 30-40% renal. Como efectos adversos, esta va a presentar hepatotoxicidad, síndrome pseudogripal, exantema y anemia hemolítica. Piracinamida. Bactericida. Actúa en medios ácidos, metabolización hepática y eliminación renal, y como efectos adversos, hepatotoxicidad e hiperuricemia. Etambutol. Es el fármaco de segunda línea bacteriostático. Presenta una absorción oral aproximadamente del 80% y una eliminación renal. Como efectos adversos, este va a presentar neuritis óptica e hiperuricemia sintomática. Streptomicina. Es un aminoglucósido de segunda línea. Como acción, inhibe la síntesis de proteínas. Este fármaco solo se administra por vía intramuscular y presenta una eliminación renal. Como efectos adversos, va a presentar ototoxicidad, eosinofilia, exantema y fiebre medicamentosa. El tratamiento quirúrgico. Primeramente, el tratamiento quirúrgico consiste en el drenaje de la hidronefrosis, drenaje de abscesos y acumulaciones, que es el tratamiento definitivo de la tuberculosis renal. También una reconstrucción de las vías urinarias altas, ampliación vesical y uretroplastías. Manifestaciones urológicas de la infección por VIH. Infecciones urinarias bajas, prostatitis y orquiepididimitis. Las infecciones urinarias son más frecuentes en los pacientes infectados por VIH que en la población en general. En los años 90, la incidencia era aproximadamente de 1.9% y el germen causante era la Escherichia coli. En la actualidad, ha aumentado la incidencia. Esta incidencia se debe a otros gérmenes como Salmonella serratias, Pseudomonas, Estafilococos y Streptococo. En muchas ocasiones se asocia a alteraciones del vaciado vesical, secundarias a trastornos vésico-esfinterianos, neurógenos, hospitalizaciones y sondajes urinarios reiterados. Infecciones por micobacterias, infecciones fúngicas o víricas producidas por el citomegalovirus. Estas infecciones por el citomegalovirus se manifiestan típicamente con hematuria importante y en ocasiones, para su diagnóstico, es necesaria una biopsia vesical mediante citoscopía. La incidencia de prostatitis en la población en general oscila aproximadamente entre 0.1 y 2% de la población, y en pacientes infectados con VIH asciende al 3%, y aproximadamente al 14% en enfermos con SIDA. La hematuria. La incidencia de hematuria en infectados por VIH es muy alta, aproximadamente el 18 al 50%, y sus causas son múltiples. Estas incluyen infecciones urinarias, tumores urogenitales, neuropatía por VIH, vejiga neurógena y así como alteraciones en la hemostasia. Procesos malignos. El sarcoma de Kaposi es la neoplasia maligna que más frecuente se asocia al SIDA, presentándose aproximadamente 7000 veces mayor a la población en general. Este sarcoma de Kaposi es una afectación del sistema retículo endotelial celular que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo, y cuando aparece en un 20% en los genitales, de los cuales menos del 3% se presenta en una lesión inicial en el pene.
Su diagnóstico se establece mediante biopsia. Las lesiones pequeñas se han tratado mediante excisión, crioterapia, láser o radioterapia localizada. La incidencia de tumores testiculares es 50 veces mayor en pacientes con SIDA, y en la población con SIDA se describen linfomas testiculares alrededor del 5%. Trastornos vésico-esfinterianos. Los trastornos de la micción se hacen más frecuentes a medida que la enfermedad avanza, y las complicaciones neurológicas son más frecuentes, como la disfunción urinaria. Atrofia testicular. Es muy frecuente en el SIDA, y las causas que la producen están interrelacionadas con efecto testicular tóxico por el VIH, consecuencia de la desnutrición y caquexia, efecto secundario farmacológico, hipogonadismo secundario que provoca descenso en los niveles de testosterona con LH normal. La atrofia testicular redunda en disminución de la fertilidad así como en la potencia sexual. Los trastornos de la erección. Además de la depresión, los pacientes infectados por el VIH presentan trastornos de la erección a consecuencia de un hipogonadismo, para lo cual se le va a administrar testosterona exógena, inyectable o transdérmica. Pero antes de administrarle, siempre se debe descartar el cáncer de próstata, por sus efectos sobre esta, así como el priapismo. Brucelosis genitourinaria. La brucelosis es una zoonosis ocasionada por microorganismos pertenecientes al género Brucella y transmitida al ser humano por animales infectados. La brucela es un bacilo gram negativo, aerobio, con incidencia de hasta 0.8 casos por 100.000 habitantes. La brucelosis en el humano es multisistémica, con varias manifestaciones. Tiene un periodo de incubación entre 1 y 3 semanas. La clínica puede oscilar desde la aparición de fiebre de origen desconocido hasta un síndrome artrítico acompañado de hepatoesplenomegalia y adenopatías. La afectación del aparato genitourinario ocurre hasta en un 2 a un 20% de los pacientes infectados. La orquiepididimitis producida por Brucella es de naturaleza granulomatosa, cuya sintomatología es el dolor y la tumefacción testicular, al igual que la epididimitis aislada sin orquitis. En relación a los hallazgos de laboratorio, aparece una discreta leucocitosis, así como análisis y cultivos de orina negativo. Los hallazgos ecográficos en la orquiepididimitis de origen brucelar no suelen diferir de los encontrados en otras orquiepididimitis granulomatosas. El diagnóstico de certeza se obtiene mediante hemocultivos positivos, test de Coombs y títulos serológicos concluyentes.